Hola hermano, vamos a compartir el devocional de hoy. Mateo 17, 6 días después del capítulo anterior, así comienza el primer versículo, 6 días después. Pero antes de seguir, el versículo 28 dice: de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ese da el pase al siguiente versículo, lo que pasó 6 días después. ¿Y qué es lo que pasó? Este evento magnífico y glorioso, eh, que a lo mejor nuestra mente no podría llegar a imaginarse cómo puede haber sido ese momento glorioso que vivieron estos tres discípulos, que eran Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Nos llevó Jesús entonces a hacer trekking, a subir un monte alto. ¿Y qué pasó ahí? Él se transfiguró. Él cambió su rostro, dice que sus vestiduras eran blancas, eh, y reflejaba luz, como el sol, dice el versículo 2. Y me recuerda lo que pasó en Éxodo, cuando Moisés también tuvo ese encuentro con el Señor, y que él cuando después bajó al pueblo, también en su rostro quedó reflejado la gloria de Dios, y él impartía un poquito de luz a través de su rostro. Eh, ¿Qué vemos entonces en este pasaje? Hay harto que sacar, hay harta profundidad que podemos escudriñar, pero nos vamos a apuntar en algunas cosas solamente para no alargarnos. Eh, Se transfiguró y dice que aparecieron dos personajes que eran Elías y Moisés. Y otro evangelio dice que estaban hablando con Jesús. También dicen los otros evangelios de qué estaban hablando. Por eso le digo que hay harta profundidad en este pasaje. Dice entonces Pedro en el versículo 4, dijo a Jesús, nuestro querido Pedro, siempre eh, adelantándose. Dice otro evangelio también que no sabía lo que estaba diciendo, y seguramente por todo lo que estaba viviendo en ese momento, eh, seguramente no supo lo que estaba diciendo. Por eso dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y él seguía hablando, porque dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué pasó con esto? Bueno, con esto nos da a entender una cosa con lo que sucedió, porque, bueno, lo que estaba diciendo Pedro a lo mejor estaba equivocado, porque estaba igualando a Moisés y Elías con Jesús, que quería hacer 3 enramadas. Pero llega esta voz, que ya la habíamos escuchado antes cuando Jesús fue bautizado: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y quién estaba hablando ahí? Dios el Padre. ¿Y qué pasó con ellos? Dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y eso nos recuerda que en las veces que aparece en la Biblia que la gloria de Dios es mostrada al hombre, ocurre esto mismo. Hay temor, hay un temor por la santidad que tiene Dios. Eh, Me recuerdo cuando Dios bajó al Edén y preguntaba por Adán, y Adán estaba desnudo, y él se escondió. Él se escondió. Y así, innumerables pasajes donde vemos esa instancia, donde en visiones, en revelaciones, en donde aparece Dios, el hombre debe caer a tierra, y no puede permanecer de pie, y con mucho miedo, con mucho temor, porque la santidad de Dios demanda de nosotros también santidad, cosa que no tenemos.
no tenemos esa santidad y no nos podemos presentar delante de Él sin merecer la ira de Dios. Y eso es el miedo que provoca. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 7, entonces Jesús, qué bonito eso. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y bueno, por lo menos para mí, en la meditación de este pasaje, nos habla de Jesús mediando entre el hombre y Dios. Al oír la voz, ellos cayeron a tierra, postrados, con temor, pero viene Jesús, que intercede por nosotros ante Dios, y dice, se acercó, los tocó, y dijo, levantaos y no temáis, porque ahora por Él nosotros podemos acercarnos al Padre. ¿Por qué podemos acercarnos al Padre? ¿Por qué digo esto? Porque también en otro evangelio, en Juan, Felipe le dice, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí lo estaban viendo ellos. Pero es el intermediario entre Dios y el hombre. Eso es lo que veo en este pasaje. A Jesús como Señor. Y eso es lo que llama meditación. Es Jesús nuestro Señor. Él es nuestra prioridad. Él está primero. Nos postramos ante Él con reverencia, con sumisión, o estamos cambiando a veces las cosas terrenales por Él. Incluso las cosas que Dios nos da, a veces nosotros las cambiamos. Por ejemplo, nos dedicamos más a nuestro hijo, a un trabajo, cosas que Dios nos da. Pero dejamos de lado a quien nos dio esas cosas. Y nos preocupamos y no, que tengo que hacer esto primero y luego el Señor. Y olvidamos lo principal. Él es nuestro Señor. Y Él es el quien intercede por nosotros ante el Padre, ante esta santidad que demanda de nosotros santidad también, y no la tenemos, y solo Él puede interceder por nosotros. Eso en esa parte. Y bueno, un breve comentario a los siguientes versículos donde dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Oh, qué terrible para Pedro, para Juan y para Jacobo. Me imagino cuando irían bajando, irían pensando cómo al primero que se le pille decirle lo que habían visto. Y en eso Jesús les dice, no le digan a nadie. ¿Cómo estarían así? Pero tuvieron que aprender porque ellos estaban creciendo y era una decisión muy sabia de Jesús el decirle esto para no provocar división entre los mismos apóstoles. Y bueno, todos los propósitos del Señor tienen un orden. Pero esta es la enseñanza que me queda a mí. Bueno, Él ya resucitó y ahora ya nosotros podemos hablar. Si bien Pedro quería quedarse ahí en ese lugar donde estaba muy contento por toda la visión y la gloria que se estaba manifestando, pero Jesús les dice, hay que descender, hay que bajar, hay que hacer muchas cosas, hay que trabajar. Y Pedro y los demás discípulos lo vivieron. Tuvieron que padecer, tuvieron que tener crisis, caer. Pedro negó después a Jesús y así fueron aprendiendo y pasando padecimientos hasta que ya al final murieron sirviendo al Señor. Pero la promesa es que algún día todos estaremos en esta gloria maravillosa que veremos un día. Entonces, recapitulando, es Jesús nuestro Señor. Estamos entregando todo a Él. Es nuestra prioridad.
estamos sirviéndole como Él se lo merece. Comparto esta meditación que yo tuve en este pasaje y espero que usted también, al leer el pasaje, haya tenido alguna meditación de parte del Señor. Eso quería compartir con ustedes, hermanos. Oremos para terminar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque eres nuestro Señor, eres nuestro Rey, y a quien inclinamos nuestra vida, nuestra cabeza, todo nuestro ser, porque tú reinas sobre nosotros. Ayúdanos para no olvidar esto y estar siempre considerándote en todo nuestro camino, en todo nuestro quehacer diario, que tú seas el primero. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Eso, hermanos. Nos vemos.